Señoras y señores, distinguidas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, saludamos vuestra presencia a este segmento del Jurado Nacional de Elecciones que se viene dando desde hace aproximadamente 8 años. Un segmento que tiene acogida y llega justamente a los actores políticos y también a la ciudadanía en general. Por ello, saludamos vuestra presencia y al mismo tiempo hacemos extensiva nuestro saludo cordial a todos nuestros amigos que se encuentran recibiendo la información que se vierte martes tras martes en las diferentes ciudades de nuestro país. Saludamos a nuestros amigos de Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lambayeque, Pucallpa, Puerto Maldonado y Puno. Y qué mejor si desde la capital nosotros saludamos a ellos con un fuerte aplauso para nuestros hermanos que están en provincias. Distinguidos amigos, la participación de los ciudadanos tiene un importante valor democrático, pues facilita exigir sus responsabilidades a las autoridades electas, es más, contribuye a una mayor transparencia en la administración pública, aumentando la confianza de la ciudadanía en el sistema político. En nuestro país, la iniciativa de revocatoria de autoridades elegidas mediante sufragio es un derecho de control ciudadano consagrado en la Carta Fundamental del Estado y también en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano 26.300. Este proceso electoral de revocatoria es una de las instituciones de la democracia directa. Es un mecanismo por el que los ciudadanos tienen la posibilidad de revocar, cesar, terminar, acabar o dejar sin efecto el mandato conferido anteriormente a través de elecciones populares. La Escuela Electoral, dentro de la consecutiva secuencia de ilustración a la ciudadanía a través de los martes electorales, ha previsto abordar el tema aspectos generales del proceso de revocatoria de Lima Metropolitana de este año 2013. La disertación estará a cargo del doctor Virgilio Hurtado, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Para que ustedes puedan conocer la trayectoria del doctor Virgilio Isaac Hurtado Cruz, diremos que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales dictado por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense, Madrid. Profesor del curso de Derecho Electoral dictado en la Universidad Particular San Martín de Porres y del curso electoral dictado en la Universidad Nacional de San Marcos. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Antes de la intervención del doctor Hurtado, queremos referirles, queridos amigos, que en los martes electorales se ha previsto la entrega de temas importantes para cada uno de ustedes. El 19 de febrero se realizará o se desarrollará el evento sobre propaganda electoral y publicidad estatal. El día 26 de febrero, garantías electorales y neutralidad. El 5 de marzo, la resolución de actas observadas, pedidos de nulidad y apelación de las actas de proclamación. En fin, son temas de interés de toda la ciudadanía y esperamos que todos ustedes puedan hoy apreciar y valorar los conceptos que pueda vertir el doctor Virgilio Hurtado Cruz en la disertación sobre revocatoria de autoridades, revocatoria Lima Metropolitana del año 2013. Recibamos a nuestro ponente con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo para mí es sumamente grato acompañarlos en este nuevo módulo de los martes electorales dedicado a todo lo que es la consulta popular de revocatoria de autoridades, que es, como bien lo ha manifestado Carlos Trujillo,
un derecho constitucional, un derecho fundamental que tenemos las personas y como ciudadanos de participar en los asuntos públicos de nuestra democracia a través de la ratificación o el retiro de la confianza de las autoridades elegidas en un proceso electoral. En el caso peruano debemos recordar que esta consulta popular procede contra autoridades subnacionales elegidas como lo son el presidente, el vicepresidente y consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores en los distintos ámbitos del gobierno local, sea provincial o distrital. Ya en anteriores ocasiones, sobre todo en los módulos de los martes electorales editados en el año pasado, pues hemos explicado los conceptos de revocatoria, ¿no? Y cómo esta institución está regulada tanto en el ámbito constitucional como legal. Hemos dicho que es un derecho político fundamental, que desde la perspectiva de la Ley 26.300 es un derecho de control ciudadano en la medida pues de que los ciudadanos de determinada circunscripción van a evaluar la gestión, la performance política que ha tenido pues la autoridad elegida. También hemos visto que la revocatoria es una de las modalidades del sufragio, que es un concepto básico, elemental en el derecho electoral, en el derecho político, que no solamente comprende el ejercicio del voto o la revocatoria propiamente dicha, sino también las manifestaciones de otros derechos políticos, como también lo son el referéndum, la iniciativa legislativa, entre otras previstas en la Ley 26.300. A modo de síntesis también, en aquella presentación expusimos cuáles son los procedimientos, mejor dicho, en singular, el procedimiento que establece la Ley 26.300 para que un ciudadano pueda, pues, activar, promover este derecho. Habíamos dicho en aquella ocasión también que el derecho de revocatoria es un derecho vecinal, como lo establece el artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en esa medida, pues, corresponde a quienes tienen la condición de vecino en determinada circunscripción, pues llevar a cabo o promover el ejercicio de este derecho. Y claro, la Ley 26.300 va a establecer pues requisitos, pautas generales para el ejercicio de este derecho, ¿no? Desde la condición que tiene que tener el promotor de ser un ciudadano en ejercicio, de haber comprado el kit electoral ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hasta requisitos más complejos como lo es la obtención de un número de adherentes a su iniciativa de revocación, ¿no? que fluctúa entre el 25% del total de electores de la circunscripción a la que pertenece la autoridad que se pretende revocar, hasta las 400.000 firmas, ¿no? Tope de 400.000 firmas que se había impuesto por el constituyente que en el año 1994 aprobó la Ley 26.300. Hasta otros requisitos más complejos que sí pretendo abordar en esta exposición, ¿no? Habíamos visto también, de acuerdo a este flujo que está con letras muy pequeñas, para los amigos que están al fondo, que seguro no lo ven, pero se los voy a explicar muy brevemente, ¿no? Como nosotros nos encontramos ante una estructura electoral integrada por 3 organismos electorales, tenemos un modelo que es sistémico, 3 organismos, que tienen por función construir la voluntad popular, y por ello esa gran tarea, esa llamada función electoral del Estado es distribuida entre estos 3 organismos. Esa tricefalía se va a graficar en el proceso de revocatoria, toda vez que los 3 organismos van a estar involucrados en las actividades que tiene que realizar el promotor para poder obtener el resultado, que es que su consulta, que es que su petitorio de consulta popular sea pues aprobada por los organismos y considerada en la resolución de convocatoria proceso de consulta popular a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Pero para eso el promotor tiene que ir cumpliendo los requisitos que le he dicho, así como los procedimientos o los pasos que están previstos en la normativa. Sabemos pues de que la autoridad electoral que vende el kit, o sea, el combo con la información y formatos básicos para que el promotor inicie el ejercicio de este derecho, pues lo vende OMPE. Pero también uno de los 2 requisitos, que es el de las firmas, pues
la presentación de firmas no es una presentación meramente por cumplir con la norma, ¿no? Se trata de firmas que tienen que ser certificadas, verificadas por el organismo competente, que en este caso es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de los diversos procedimientos que prevé, ¿no?, la reglamentación interna que RENIEC tiene para este efecto, ¿no?, a través de los procedimientos de verificación automáticos y semiautomáticos. Y claro, una vez que se constata el cumplimiento del requisito de las firmas de adherentes a esta iniciativa de revocación, procede en este caso lo que es la expedición. RENIEC expide un certificado de haber cumplido con esta formalidad para que luego el promotor presente su solicitud formal ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, adjuntando esta certificación emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y en este supuesto, pues, el promotor debe, en esta solicitud, pues, fundamentar las razones por las que considera que la autoridad de su circunscripción, de la circunscripción del distrito al cual pertenece, debe ser revocada. Por eso es que la ley exige la fundamentación de las razones por las que el promotor cree que la autoridad debe ser revocada, más no la probanza, más no la obligación de que presente medios probatorios de lo que está diciendo, de lo que está fundamentando. Y claro, el promotor va a presentar esta documentación ante OMPE, OMPE va a verificar que cumple con los requisitos formales y luego va a remitir el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda considerar este pedido de revocación que cumple con los requisitos en la convocatoria que se hace a través de una resolución y que, por cierto, debe cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones para emitir un decreto de convocatoria, ¿no? A través de una resolución lo hace el jurado. Y claro, pero, correcto, en el caso de Lima Metropolitana, todo ello ya se cumplió. El promotor o los promotores, pues, se han sometido a la normativa, han pasado las distintas etapas del procedimiento ante RENIEC, OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, y ya el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la resolución número 1000, convocó a proceso de consulta popular de revocatoria para Lima en el año 2013. Y la gran pregunta, ¿y de ahí qué sigue? La convocatoria es el primer acto jurídico de un proceso electoral. Es el acto de inicio de un proceso electoral, que por lo general, de acuerdo a la propia reglamentación expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso se inicia con la convocatoria, pero culmina con la proclamación de resultados, que es la declaración oficial hecha por el organismo competente, en el caso de Latinoamérica, por los supremos tribunales electorales, ¿no? Declaración oficial ¿de qué? De los resultados y también de los elegidos, y en este caso, en caso de la revocatoria, muchas veces de los reemplazantes. Porque en un Estado democrático de derecho no puede existir vacío de poder. No vamos a revocar para que el poder quede vacío. Temporalmente tiene pues que, de alguna otra forma, ser ejercido por autoridades que se aboquen a la conducción de los órganos de gobierno de nuestra sociedad. Después de la convocatoria, el jurado ha emitido la resolución 1073-2012 JNE, a efectos de precisar el nombre de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima que serán sometidas a consulta popular. Evidentemente, esta resolución surge a consecuencia de un pedido de nulidad de la resolución de convocatoria, por cuanto se aducía que esta resolución no cumplía con todos los requisitos formales establecidos en la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Claro, pero luego de que el Jurado Nacional de Elecciones hace el examen del pedido, pues es evidente de que se tiene que cumplir con el requisito formal, pero el incumplimiento de este requisito formal no conduce a la nulidad. La nulidad tiene que ser expresa. Las causales de nulidad de un acto jurídico tienen que estar expresamente establecidos en la norma. No es que se deducen al mero arbitrio de quien administra justicia. Y en consecuencia, pues se emite la resolución 1073 para subsanar esta deficiencia aclamada por las autoridades sometidas a consulta, para que luego pues quede allanado el camino de la consulta propiamente dicha.
¿no? Así es que con esta resolución se especifica el nombre de todas las autoridades que deben ser sometidas a consulta. Claro está, debemos resaltar que el promotor, al momento de comprar el kit electoral, pedía pues someter a consulta a todas las autoridades elegidas por el Consejo de Lima Metropolitana, es decir, a la alcaldesa y a los 39 regidores. Esto, bueno, por lo general siempre depende de los objetivos, de la pretensión de quien promueve una revocatoria, porque no en todos los casos un promotor pide someter a consulta a todos los integrantes de un consejo. Hay casos muy específicos donde se solicita someter a consulta solamente al alcalde o solamente a determinada cantidad de regidores. También el Jurado Nacional de Elecciones ha expedido la resolución 1068-2012 JNE a efectos de incorporar a la consulta popular de revocatoria en Lima Metropolitana otras 2 consultas, pero en ámbitos distritales. Una de ellas es precisamente la consulta de revocatoria en el distrito de Pucusana, donde se somete a consulta al regidor Martín Carrillo Vélez y a la regidora Beatriz Melissa Mora Chumpitaz. Y también para incorporar a esta consulta en Lima, la consulta de revocatoria en el distrito de Ate, donde el promotor ha solicitado someter a consulta a un regidor. Y claro, el Jurado Nacional de Elecciones puede, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley 26.300, acumular los pedidos de revocación de autoridades a efectos de optimizar los recursos y también las facilidades logísticas en lo que es la adquisición de bienes y servicios que importa un proceso de esta naturaleza. Claro, una vez que se convoca un proceso electoral, también es necesario organizar los actos electorales principales que requiere el proceso, y ello siempre se articula en un cronograma. ¿Qué se requiere en un proceso? Constituir jurados electorales especiales, se requiere aprobar el padrón electoral, o sea, la relación de electores hábiles en determinada circunscripción para emitir el voto. Al mismo tiempo, se requiere el diseño de las cédulas de sufragio, la constitución de las mesas de sufragio, el sorteo de miembros de mesa, la identificación y elección de los centros y locales de votación, elaboración de materiales electorales, etcétera. Todo lo que nos podemos imaginar que requiere un proceso electoral. Contratación de personal también, ¿no? Porque en el caso del Jurado Nacional de Elecciones se requiere pues de un contingente muy importante que asista las labores que competen a los jurados electorales especiales, como también en el caso de OMPE a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Entonces, pues, los organismos electorales en esta suerte de ingeniería van a estructurar un cronograma para identificar las actividades principales en una línea de tiempo. Uno de los últimos actos que se ha cumplido es el del sorteo de los miembros de mesa. Claro está, ¿no? Se ha cumplido con la actividad, pero hay que resaltar algo sobre cada una de los actos electorales que puede realizar tanto el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues surge también un derecho, ¿no? Un derecho de las partes comprometidas en un proceso electoral, o en este caso en la consulta popular, ¿no? Como lo es el de la impugnación. Hemos tenido impugnación de las cédulas de sufragio, por ejemplo, ¿no? Que también ya han sido resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, habiendo quedado firme el diseño establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Pero el cronograma es de suma importancia porque nos da una visión en perspectiva de tiempo de cómo se organiza el proceso y cómo los organismos tienen que ir cumpliendo con todas las etapas, hasta llegar al día D, que es el de la jornada electoral, donde ya los electores tienen que concurrir a las urnas para emitir su decisión política. Hasta aquí, o sea, hasta las actividades previstas al 31 de febrero, al 31 de enero y las subsiguientes a la fecha, hemos cumplido a cabalidad.
Se ha expedido también para esta consulta popular de revocatoria de autoridades la resolución 1055-2012 JNE, que, como les decía, pues instituye 11 circunscripciones administrativas electorales para esta consulta popular de revocatoria de Lima Metropolitana y las dos consultas, tanto en Pucusana como en Ate. Y claro, ¿qué significa una circunscripción administrativa electoral? ¿Será lo mismo que lo que técnicamente los cientistas políticos conocen como circunscripción electoral? No, son dos conceptos diferentes. En tanto, la circunscripción administrativa electoral es el espacio geográfico a través del cual la autoridad electoral va a ejercer sus funciones, sus competencias. La circunscripción electoral, también asentada en una base territorial, está dada por el conjunto de ciudadanos que van a tomar una decisión política vinculante. Por ejemplo, ¿quiénes van a decidir sobre el destino de estos dos regidores de Pucusana que están siendo sometidos a la consulta de revocatoria? Únicamente los ciudadanos del distrito de Pucusana. Entonces, la circunscripción electoral está dada por el conjunto de ciudadanos pertenecientes a un área geográfica cuya decisión va a tener una incidencia política en el destino, en el gobierno de esa misma circunscripción. Es el conjunto de ciudadanos a partir del cual se crea un gobierno, a partir del cual se elige a gobernantes, se elige autoridades. La circunscripción administrativa electoral puede coincidir geográficamente en algunos casos con la circunscripción electoral, pero también puede no coincidir, como es este caso. Para efectos de la revocación de la consulta popular de las autoridades de Lima Metropolitana, pues la provincia de Lima, el territorio de Lima Metropolitana es una circunscripción electoral. Sin embargo, para el Jurado Nacional de Elecciones, para que pueda cumplir con sus funciones de fiscalizar la legalidad del proceso, de administrar justicia en materia electoral, pues no es una la circunscripción administrativa electoral, sino son 11. Son 11 jurados electorales especiales quienes van a tener competencia en todo el ámbito de la provincia de Lima para poder cumplir con las funciones que la ley les encomienda. Principalmente, ¿cuáles son? Las jurisdiccionales, administrar justicia en materia electoral, la función fiscalizadora y otras funciones administrativas que la ley también les confiere, como es el caso, por ejemplo, de acreditar personeros. Los personeros, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, en otras sesiones de los martes electorales, pues los personeros también pueden acreditarse en el ámbito de los jurados electorales especiales. Van a haber personeros de local de votación, personeros de mesa también. Toda una cadena de defensa que prevé la Ley Orgánica de Elecciones para las partes que están inmersas en un proceso electoral, porque los personeros defienden los intereses de quienes están inmersos en un proceso electoral. Y aquí están las circunscripciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, en donde divide a la provincia de Lima Metropolitana en 11 espacios geográficos donde los jurados electorales especiales van a tener competencia, ¿no? Y así tenemos un primer jurado electoral especial de Lima Norte con sede, o sea, su sede va a estar en Los Olivos, pero que va a tener competencia territorial tanto en el distrito de Los Olivos como en San Martín de Porres. Tenemos un segundo electoral especial de Lima Norte, sede Puente Piedra, ¿no?, y con competencia en los distritos de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Y así sucesivamente vamos pues a encontrar esta relación de jurados electorales especiales, ¿no?, que van a actuar en las 11 circunscripciones administrativas electorales conforme lo establece la resolución 1055-2012. Son 11 los jurados electorales especiales, 3 se instalaron en los primeros días de enero y otros 8 ya se han instalado recientemente y están siendo capacitados aquí en esta sede de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad.
En el caso de OMPE se han establecido 16 oficinas descentralizadas de procesos electorales que van a tener también, que van a ejercer competencia en estas 11 zonas territoriales fijadas por el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de ellos, pues, la labor, sobre todo en el día de la elección, es, digamos, bastante compleja, ¿no? Porque tienen, pues, que, digamos, tener el control de las actas que portan la información del escrutinio en mesa para ser computadas debidamente en los centros de cómputo y también, en base a este control de las actas, poder informar a la ciudadanía periódicamente sobre los avances de este cómputo, como lo exige la Constitución Política, como lo exige la Ley Orgánica de Elecciones. Hemos hablado del diseño de la cédula, que es un elemento muy importante para esta consulta popular de revocatoria de autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Importante porque, claro, hemos tenido desde el año 1997 muchos procesos de revocación de autoridades, cuyos porcentajes se han ido incrementando a través de cada cuatrienio que dure el mandato de las autoridades municipales y regionales. Sin embargo, es la primera vez que se produce una consulta de esta naturaleza en la circunscripción electoral más importante del país. Más importante, ¿por qué? Porque prácticamente concentra el tercio de la población electoral del país. Y porque además, pues, es una circunscripción gigantesca en tamaño. Quienes alguna vez han llevado el curso de sistemas electorales saben que las circunscripciones electorales, no las administrativas electorales, las circunscripciones electorales por su tamaño pueden ser clasificadas en pequeñas, medianas y grandes. Es una calificación que el profesor Dieter Nolen, que lo tuvimos en el primer Congreso Peruano de Estudios Electorales, ha establecido en sus diversos textos. Y las circunscripciones electorales grandes lo son a partir de más de 10 escaños o 10 cargos de representación. Lima tiene 39 escaños en su Consejo Municipal. O sea, es una circunscripción gigantesca. Y en el caso de una consulta popular de revocatoria, pues, donde, de acuerdo a nuestro diseño institucional, la consulta es individual y no por bloque, como sí lo es la elección municipal, entonces, pues, el elector tiene tantos votos como autoridades sometidas a consulta. Imagínense Pucusana, en donde se está sometiendo a consulta a 2 autoridades. El elector va a tener 2 votos para responder a la pregunta que se le formula en la cédula de sufragio. En el caso de Lima Metropolitana, donde se somete a consulta a una alcaldesa y a 39 regidores, pues el elector va a tener que absolver 40 preguntas. No de manera obligatoria, porque las opciones constitucionales que tiene el elector para emitir su voto claramente son 3, ¿no? Un voto válido, o sea, cualquiera, en favor de cualquiera de las opciones que están inmersas en la contienda electoral, en este caso un sí o un no como respuesta a la pregunta. Y también va a tener, pues, como opción un voto nulo o un voto en blanco. Son opciones que constitucionalmente están reconocidas en favor del elector. En consecuencia, el elector, pues, puede, en el ejercicio de su derecho, o contestar las 40 preguntas o contestar las que él elija por razón a las opciones políticas de su preferencia. ¿Correcto? Entonces, por eso es de que la cédula de sufragio refleja los elementos sustanciales del sistema electoral. Primero, la pregunta: ¿en qué consiste una revocatoria? En someter a consulta de los ciudadanos si se confirma o se retira la confianza de una autoridad elegida. Por ello es que la pregunta, o sea, la cédula está estructurada, el diseño, porque esta no es la cédula definitiva, la cédula definitiva es la que nosotros vamos a utilizar cuando concurramos a las urnas, pero en el diseño elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se entiende lo siguiente, que va a ir primero el nombre de la autoridad. En el orden de las 40 autoridades que se someten a consulta, la primera va a ser
la alcaldesa. Y la pregunta consiste en lo siguiente: ¿debe dejar el cargo de alcalde? Poniendo el nombre, ¿no? Fulana de tal, ¿debe dejar el cargo de alcalde? Y el sí y el no son las respuestas que debe dar el ciudadano a dicha pregunta. Entonces, ese diseño pues responde al objeto de la consulta. Hay que aclarar algo al respecto. A pesar de que el artículo 21 de la ley 26.300 señala que la revocatoria es el derecho que tiene el ciudadano para destituir a su autoridad, debemos tener presente que en la práctica el resultado no necesariamente es la destitución. Porque si gana la opción del no, que no debe dejar el cargo, pues evidentemente la autoridad queda ratificada y confirmada en el ejercicio del mismo. Por eso es que el objeto de la revocatoria no es necesariamente destituir a la autoridad, sino consultar a los ciudadanos si se retira o no la confianza. ¿Correcto? Claro, y tenemos también el reverso de la cédula. ¿Cuál es el diseño? Pues ustedes saben que una de las garantías que se establece en la Ley Orgánica de Elecciones para tutelar la construcción de la voluntad popular es de que el elector emita un voto en una cédula que sea lícita. Porque como el voto es secreto, están prohibidas aquellas conductas tan antiguas que se podían dar antes del Estatuto Electoral de 1962, en que un partido político podía alcanzarle al elector una cédula de sufragio ya marcada para que él simplemente la deposite en el ánfora. Para prohibir ese tipo de conductas, pues una de las garantías en defensa de la libertad que debe tener el elector para emitir su voto es de que este elector emita su voto en una cédula otorgada por la mesa. Y la garantía de que la cédula ha sido otorgada por la mesa de sufragio es la firma que debe imprimir el presidente de la mesa en el reverso de la cédula. Está obligado a firmar todas las cédulas de sufragio que en equivalencia al número de electores que tiene la mesa de sufragio. Pero también es un derecho, de acuerdo a la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, un derecho de los partidos y de las opciones, en caso de la 26300, y de las opciones que se tienen en una revocatoria, de pues que los personeros puedan también firmar las cédulas de sufragio. No es una obligación, como sí lo es para el presidente de mesa, pero sí es un derecho de los personeros. Y como la consulta popular de revocatoria es individual, pues en el peor de los casos, cada autoridad consultada puede acreditar un personero en la mesa. Por eso es de que el diseño de la cédula contempla espacios para que suscriba el máximo de personeros que pueda tener una mesa de sufragio, que contando a las 40 autoridades sometidas a consulta, más el presidente, más el personero que designe el promotor, llegan a 42 espacios. No quiere decir que esto necesariamente va a quedar lleno de firmas. No olvidemos que para que todos los personeros puedan cumplir con este derecho, tienen que llegar al acto de instalación de la mesa, para poder, digamos, ejercer este derecho. ¿Qué diferencia, no? En el caso, por ejemplo, de la consulta popular de revocatoria en ATE, una sola es la autoridad consultada y por ello el diseño de la cédula es así. Claro, ¿no? Y aquí vemos con mayor claridad cómo es el diseño, ¿no? Nombre de la autoridad sometida a consulta, que ya se los di en las diapositivas anteriores, y también la pregunta, ¿debe dejar el cargo de regidor? ¿Sí o no? Cuidado, mucho cuidado con esas olas que están corriendo por ahí de que el no quiere decir que se va y que el sí, que sí se queda. Ojo, ojo, ojo. Hay que tener mucho cuidado porque ya hemos tenido, ¿no?, diversos reportes sobre esta situación de confusión de los electores, ¿no?
Por ello es de que he puesto especial énfasis en el diseño de la cédula para que ustedes se den cuenta cuál es el sentido de las opciones de voto que tienen. Y lo que les decía, ¿no? Lo mismo en el reverso de la cédula, ¿no? Así es, ¿no? El espacio para que firme el presidente de mesa, firme el personero del promotor de la consulta y también la firma del personero por parte de la autoridad que está siendo sometida a consulta. No olvidemos que de acuerdo a la ley 26.300, el promotor, la ley prevé expresamente el derecho del promotor a poder acreditar personeros, ¿no? Por una cuestión de igualdad y también de razonabilidad, ¿no? De que las opciones que están inmersas en el proceso puedan contar con las mismas facilidades y derechos para defender sus intereses. Bien, claro, ya a estas alturas del proceso, ya prácticamente en un plazo mucho mayor a los 60 días antes del proceso, que prevé la ley de partidos para que los partidos, en un contexto de elección de autoridades, hagan su propaganda electoral, pues precisamente en el marco de la revocatoria nos encontramos en ese espacio, en el espacio donde ya las opciones, tanto por parte de los revocadores como de las autoridades revocadas, pues participen en este espacio de discusión para conquistar el voto ciudadano. Para ello, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Elecciones prevé todo un escenario regulador de la propaganda electoral. La propaganda electoral, adelantándome a lo que seguro les va a comentar el ingeniero Carlos del Solar cuando le toque participar en los martes electorales, pues la propaganda electoral no es como mucha gente cree que queda al mero arbitrio de los actores políticos. No, la propaganda electoral está sujeta a las condiciones y requisitos que establece la ley, porque hay publicidad y propaganda que está prohibida. No podemos, por ejemplo, irnos a los monumentos históricos, visitar los monumentos históricos para pegar algún tipo de propaganda y dañar estos monumentos históricos, o la misma vía pública. Entonces la propaganda se realiza en los espacios autorizados por la ley, cumpliendo las formas y los plazos también que establece la ley, porque desde una semana antes al proceso electoral ya se inicia la semana de la reflexión, se suspende todo tipo de proyecciones, encuestas y sondeos de opinión, así como también los plazos para hacer los mítines, las manifestaciones públicas, así como también cualquier tipo de propaganda electoral, para que ya el elector pueda procesar esa información y llegar pues, ¿no?, con una intención claramente determinada para emitir su voto. Entonces, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones, ya una vez de que se convocó el proceso electoral, una vez de que ya las partes quedan expeditas para, digamos, luchar democráticamente, claro está, por el voto ciudadano, es de que el jurado tiene una función de tutela del proceso electoral y de la competencia política. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional, como también de su ley orgánica, el Jurado Nacional de Elecciones está encargado por velar, por hacer que se respete las normas en materia de partidos políticos y en materia electoral. También tiene por función fiscalizar la legalidad del proceso electoral. Claro está, esta mención constitucional quiere decir que los organismos electorales, así como los actores, deben de cumplir con sus funciones de acuerdo a los procedimientos y al marco de normas imperativas establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Y el jurado cumple una función muy importante en ese sentido. Y cuando vela por el cumplimiento de las normas sobre publicidad estatal, todos sabemos que por lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, una vez que se convoca un proceso electoral queda suspendida toda publicidad estatal.
a efectos de garantizar ese sacrosanto principio de neutralidad establecido en el artículo 31 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no debe tomar partido por ninguna de las opciones que están compitiendo en una contienda electoral. Y se suspende todo tipo de propaganda precisamente para evitar que esta publicidad se constituya en una herramienta para favorecer opciones y candidatos o perjudicarlos. Entonces, no es que no se pueda hacer propaganda, se puede hacer, pero siempre y cuando la entidad estatal, el titular del pliego, pida autorización al Jurado Nacional de Elecciones y que esa publicidad responda a fines de necesidad y utilidad pública. Eso también lo vamos a ver en las próximas sesiones de este módulo de los martes electorales. Pero lo que les quiero decir o graficar es el rol que cumple el Jurado Nacional de Elecciones en la tutela del proceso electoral y de una sana competencia política, ¿no? Y la cumple en diversas perspectivas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, ¿no?, el velar por el cumplimiento de las normas sobre publicidad estatal. Otra de ellas es velar por el respeto del principio de neutralidad. Otra de ellas es velar por la legalidad del proceso electoral y del comportamiento de los distintos actores políticos inmersos en el proceso, donde no solamente intervienen los organismos electorales a través de sus funcionarios y personal, también están las encuestadoras, están las organizaciones políticas. Y qué interesante, a diferencia de otras consultas populares de revocatorias de autoridades, en el caso de Lima, la manifestación política de los partidos es expresa, o sea, la participación de los partidos es manifiesta, a diferencia de otro tipo de consultas populares en el interior del país, donde a lo mejor los partidos no muestran interés, o será porque tampoco los partidos tienen estructura que lleguen hacia esos distritos tan pequeños. Puede ser por debilidad de los partidos que no se evidencia una participación tan manifiesta, como también por desinterés, ¿no? Pero en el caso de Lima, lo que podemos observar es de que el interés manifiesto es bastante acentuado, ¿no? Los diversos partidos vienen manifestándose a favor de la revocación o en contra de ella, ¿no? Y claro, ¿no?, en el ámbito de la publicidad estatal vamos a ver un conjunto de formatos en los distintos supuestos, ¿no?, donde ésta tiene pues que quedarse, ¿no? En principio la publicidad se suspende, el Estado puede pedir la autorización del Jurado Nacional de Elecciones, pero para ello el jurado ha establecido un reglamento especial y un conjunto de formatos para llevar el control de esta actividad, ¿no? Así como también, muy importante, para que ustedes lo tengan presente, es el flujo de los procedimientos para controlar la actividad publicitaria del Estado en el marco de un proceso electoral, ¿no? Y existen pues distintos procedimientos, ¿no? El procedimiento cuando se ha infringido la denegatoria de la publicidad estatal, el procedimiento que existe cuando la autoridad estatal solicita autorización, el procedimiento que existe también para la reincidencia, etcétera. Lo mismo en el caso de las encuestadoras. El artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones es clave porque regula la actividad de las encuestadoras. En principio las permite, ¿no? Es una actividad lícita porque los ciudadanos también necesitan informarse de cómo se va construyendo la intención de voto en el tiempo y de cara al proceso electoral. No olvidemos que de acuerdo a los estudios de muchos cientistas hay una tendencia, no siempre demostrada en la práctica, pero sí, al menos los estudios demuestran que hay una tendencia por parte de los electores a emitir un voto ganador. El elector no quiere sentirse perdedor con su voto. Entonces, en la medida que se va informando de cómo van las encuestas y cómo va cambiando de un lado a otro, pues la intención de voto, entonces, pues, para algunos electores, esas fluctuaciones son relevantes para poder decidirse por quién votar. Para otros, que generan convicción, independientemente de lo que digan las encuestas, pues el tema es distinto. Pero lo cierto es que existe un interés público en regular el accionar de las encuestas, porque tampoco se puede permitir
pues, de que los ciudadanos construyan su intención de voto en datos que son falsos o fabricados. Por eso es que se exige que la publicación de encuestas, cumpla con ciertos requisitos, como es que se acompañe la ficha técnica, ¿no?, integrada por datos básicos y elementales que debe saber, que debe conocer el ciudadano y el lector de las encuestas para que tenga una idea de cómo se ha construido esa data. Para empezar, es muy importante conocer dónde se hizo la encuesta, a qué tipo de población se hizo y en qué porcentaje, si es encuesta meramente urbana o si es que ha considerado zonas rurales, el tamaño de la muestra, una síntesis de la metodología aplicada, entre otros requisitos que se exigen tanto por ley como por el reglamento expedido por el Jurado Nacional de Elecciones y aprobado por resolución 5011-2010 JNE. Y también la regulación de la neutralidad, ¿no? Es básico. Una regla básica en lo que es el respeto al principio de neutralidad es la establecida en el inciso B del artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones, que a la letra prohíbe a los funcionarios y trabajadores públicos, ¿no?, realizar acciones en favor o en contra de determinado candidato u opción política, ¿no? Lo que se pretende con la neutralidad es de que no se utilicen los recursos del Estado para beneficiar a una persona, a un candidato o alguna de las opciones, en este caso, al sí o al no. Entiéndase por recurso no solamente recursos económicos, sino también el recurso humano. No está bien, pues, que en horas de trabajo el funcionario, pues, dedique su tiempo, ese tiempo, sufragado con el dinero de todos, en una campaña electoral, ¿no? No está bien, ¿no? Entonces, el principio de neutralidad trata de tutelar ello. Primero, la imparcialidad del Estado, que el Estado no se incline a alguna determinada opción política. Y por otro lado, la misma utilización del recurso del Estado, ¿no? Que el recurso del Estado se utilice en lo que legalmente corresponde. También se ha expedido la resolución 379A que se aprobó en el año 2008, ¿no?, precisamente para ratificar ese derecho que tienen los promotores de acreditar personeros ante las distintas instancias electorales, a efectos de que puedan defender sus derechos en igualdad de condiciones como las puede hacer la autoridad sometida a consulta o los propios partidos políticos. También se ha expedido la resolución 008-2013 JNE, a efectos de que se pueda optimizar y capitalizar de mejor manera los tiempos en el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones se ha declarado en sesión permanente y también se están habilitando los días sábados y domingos y feriados para la realización de audiencias públicas, notificaciones, presentación de recursos. Ello es muy importante porque en un proceso electoral, una vez que ha sido convocado, pues los plazos corren. Y hay plazos que están fijados en días calendario, donde no habría ni un problema, y hay plazos que están fijados en días hábiles. Lo importante de declararse en sesión permanente y de habilitar los días sábados, domingos y feriados es precisamente optimizar los tiempos para que podamos nosotros cumplir de manera más eficiente con nuestras funciones. Y claro, hay mucha discusión sobre el marco jurídico que rige la revocatoria. Para algunos ese marco jurídico no existe, pero en verdad el marco jurídico que rige la consulta popular de revocatoria comienza con la Constitución, como la norma normarum, como la lex et lex, ¿no?, la ley de leyes, ¿no?, que consagra en principio a la consulta popular de revocatoria como un derecho fundamental de la persona, como un derecho ciudadano. Pero también está la ley 26300, que es la ley que prácticamente configura el procedimiento que debe seguir el ciudadano para activar estos derechos o ejercerlos. Y también está la Ley Orgánica de Elecciones, en cuyo articulado, empezando por las primeras normas, el artículo 6, el artículo 3,
entre otras normas, señala pues de que la Ley Orgánica de Elecciones rige la consulta popular de revocatoria de autoridades en lo que resulte aplicable. ¿Qué quiere decir? En tanto sea necesaria aplicar la norma para el procedimiento y en cuanto esta Ley Orgánica de Elecciones no contravenga las leyes especiales, por ejemplo, aquellas que están establecidas en la Ley 26.300. ¿Correcto? Pero claro está que hay que definir, pues, de todo ese universo de leyes que tiene la Ley Orgánica de Elecciones, cuáles son las pertinentes en una consulta popular de revocatoria. No voy a habilitar las normas referidas a la inscripción de candidatos, porque aquí no hay elección de autoridades. ¿Correcto? Entonces hay que saber determinar qué normas son las que se aplican y qué normas no. Y por ello es importante la actividad reglamentaria del Jurado Nacional de Elecciones en lo que atañe a este proceso. Y por ello, cuando ustedes entren a la página web y presionen el link de Revocatoria Lima Metropolitana 2013 y luego ingresen al marco jurídico, van a darse cuenta cuál es la normativa que rige, entre ellas toda la reglamentación que tenemos aquí a disposición, ¿no? La resolución 014 del año 2011, disposiciones sobre neutralidad. La neutralidad del Estado es una sola en cualquier proceso electoral, entonces son reglas que necesariamente también se van a aplicar aquí. Hay reglamentos que tienen vocación de permanencia en el tiempo, porque el concepto de proceso electoral es invariable en algunos casos, ¿no? También tenemos la resolución de acreditación de personeros, que resulta aplicable a este proceso. La resolución, o sea, que aprueba el reglamento de publicidad estatal, la 004-2011 JNE, entre otras que ustedes van a poder consultar cuando ingresen a la página web, de manera que existe un marco jurídico claramente construido. El cómputo de los votos también, pues, es otra actividad muy importante. Importante en el sentido de que, bueno, ustedes ya conocen que la voluntad popular se construye a través de las mesas de sufragio, que luego, una vez de que se procede al escrutinio, o sea, a la verificación de si un voto es válido o no, una vez de que se tiene el resultado final de la votación en mesa, esa información se porta en un acta electoral, destruyéndose las cédulas de sufragio como lo manda la ley. Aquí en el Perú no hay recuento de votos, pero sí puede haber recuento de actas, ¿no? Entonces, pues, esa información de las actas pasa a un centro de cómputo que está a cargo de las oficinas descentralizadas de procesos electorales y en base a ello empieza, pues, a construirse la voluntad popular. Claro, la Constitución señala que el escrutinio es irrevisable, salvo, ¿no?, el caso de las actas observadas, ¿no?, establecidas en la ley. Pero esa actividad de cuestionamiento a las actas, o sea, al documento oficial emitido por la mesa de sufragio y que porta la voluntad popular de la mesa, genera una actividad jurisdiccional que está a cargo de los jurados electorales especiales en primera instancia. Por eso es importante, ¿no? En el cómputo de los votos también hay actividad jurisdiccional que va a estar a cargo de los jurados electorales especiales. También existen cuestionamientos a la votación en mesa, que está dada en principio, por las causales previstas en los artículos 363 y subsiguientes, ¿no? Nulidad de la votación en las mesas de sufragio, que es una forma de nulidad parcial hasta llegar a la nulidad total, que es pedir la nulidad de toda la votación, y que también genera, pues, actividad jurisdiccional. Claro. Y ya, digamos que ya pasamos el periodo de votación y ya tenemos los resultados en mano. ¿Qué tenemos que evaluar para poder decidir cuál es el resultado de la revocatoria, de la consulta? Tenemos que evaluar si es que se han cumplido con las exigencias para revocar a la autoridad, que están previstas en el artículo 23 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, de la Ley 26.300. En principio, que el sí le gane al no, que el sí revoco a la autoridad, ¿se acuerdan de las opciones? Le gane, pues, en votos al no revoco. ¿Y cuál es la otra condición?
La otra condición es que por lo menos haya acudido a votar el 50% de electores hábiles de la circunscripción, o sea, de los registrados en el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Si es que se cumple esas dos condiciones y si es que la elección es declarada válida, entonces pues se procede a revocar a la autoridad. Válida quiere decir que no haya prosperado ninguno de los supuestos de nulidad total previstos en la Ley Orgánica de Elecciones, que se aplican para todos los procesos electorales. Y ahí, pues, si es que se cumple con ello, entonces la autoridad estaría siendo, pues, revocada. Claro, ya tenemos el resultado, ya sabemos quiénes han sido revocados y qué es lo que debe ocurrir. Emitir un acta de proclamación de resultados, una resolución donde se oficializa el resultado de la votación, en donde se declara la revocación de las autoridades y también de los reemplazantes de quienes han sido revocados. Porque la resolución de proclamación en una consulta popular de revocatoria de autoridades es de ejecución inmediata. El mandato del pueblo se ejecuta, tiene vigencia ipso facto. Si es que una autoridad resulta revocada y se emite la resolución de proclamación y esta es notificada, entonces, pues, la autoridad cesa inmediatamente en el ejercicio de su mandato y debe dar un paso al costado para que el reemplazante, que es aquel que va a ser acreditado por el Jurado Nacional de Elecciones, pueda ejercer temporalmente el mandato. Dependiendo del caso también. Ya vamos a ver en qué condiciones el mandato del reemplazante es temporal o es permanente hasta que culmine el periodo. Pero el artículo 24 de la Ley 26.300 señala cuál es el orden que debe seguirse para reemplazar a la autoridad revocada. Tratándose del presidente regional, al vicepresidente regional le corresponde reemplazarlo. Si es que tanto el vicepresidente regional como el presidente regional han sido revocados, lo reemplazará aquel que designe el Consejo Regional dentro de aquellos consejeros de la lista de las autoridades que han sido revocadas, o sea, de la misma organización política del presidente o vicepresidente regional. Tratándose de un consejero regional, al correspondiente accesitario. ¿Y quién es el accesitario? Ya viene dada por la lista. No olvidemos que en el ámbito regional se exige a las organizaciones políticas presentar candidaturas titulares como accesitarias, quienes reemplazarían a la autoridad en caso de ausencia, ¿no? Tratándose del alcalde, corresponde, pues, reemplazarlo al primer regidor hábil, a aquel que conocemos como teniente alcalde. Y tratándose de un regidor, al correspondiente suplente de la lista electoral a la que pertenece el regidor revocado. ¿Qué quiere decir? Que si se revoca al teniente alcalde, no quiere decir, o sea, no lo reemplaza el segundo regidor de su lista, sino que lo reemplaza el accesitario. ¿Y quién es el accesitario? De acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales, es el candidato a regidor que no ha sido proclamado, el candidato no proclamado, que le sigue en la lista al último que pudo acceder al cargo, ese tiene la condición de accesitario. Claro, también hay un artículo 25 que señala que si únicamente se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal o Regional, se convocan nuevas elecciones. Acá hay dos categorías muy importantes, nuevas elecciones y elecciones complementarias. Elecciones complementarias, ¿cuándo se realizan? Cuando una elección municipal ha sido declarada nula. Se anuló la elección, como ya vence el mandato de las autoridades, entonces tiene que haber una elección complementaria, porque no podemos quedarnos
sin autoridades o con autoridades que se eternicen en el ejercicio del poder, que de acuerdo a nuestro diseño republicano tiene pues un límite temporal. En el caso de los gobiernos regionales y municipales es de 4 años. Y aquí, interpretando esta disposición, pues hay dos posibilidades. Un primer criterio es de que se entienda por nuevas elecciones. Nueva elección era el otro concepto que se aplica en el caso de elecciones, en el caso de procesos de revocatorias en que se revoque a más del tercio, hacer una nueva elección. Pero ¿cómo entendemos este término de nueva elección? ¿Realizamos un nuevo acto electoral para elegir al 100% de integrantes del Consejo Municipal? ¿O únicamente realizamos una nueva elección para reemplazar a los que efectivamente han sido revocados? Porque vamos a encontrarnos con casos en esta consulta popular de revocatorias de autoridades donde la ciudadanía va a votar por el no revoco. Y es probable que el no revoco gane. Y si el no revoco gana, ¿qué quiere decir? Que el pueblo confirma la autoridad en el ejercicio del mandato, que no quiere que la autoridad se vaya. Entonces, en ese caso, ¿cómo entendemos una nueva elección? ¿Contradecimos el mandato del pueblo? Es un dilema jurídico, que, claro, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido posición en dos momentos claramente diferenciados. Uno, antes del año 2009, en el que se entendía el término nueva elección como una elección donde se revocaba, donde se sometía a elección al 100% del Consejo, con una gran diferencia. Quienes habían sido revocados no podían presentarse como candidatos en esta nueva elección. Quienes habían sido revocados, no podían participar como candidatos. Y quienes se habían salvado podían participar como candidatos. Pero al final de cuentas, si no eran elegidos, es como si hubiesen sido revocados. Y por otro lado, tenemos la interpretación, pues, donde únicamente se lleva a cabo la elección para reemplazar a los que efectivamente fueron revocados. Y los que no fueron revocados se quedan en el ejercicio del mandato hasta que termine el periodo, el cuatrienio para el cual fueron elegidos. A partir del año 2009, el jurado se aleja del criterio que anteriormente les he mencionado, que entendían por nueva elección a la elección del 100% de integrantes del Consejo Municipal, independientemente o no que fueron comprendidos en la consulta de revocatoria de autoridades. Y a partir del año 2009 el jurado pues ha interpretado este artículo 25 de manera distinta y ha emitido un acuerdo que en síntesis señala lo siguiente: precisar que las nuevas elecciones municipales, que convoque el Poder Ejecutivo como consecuencia del proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades y en cumplimiento del literal 5 del artículo 118 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadana, estos procesos involucran solo a los cargos de autoridades cuyo mandato fue revocado. O sea, la nueva elección solamente va a servir para elegir a quienes efectivamente fueron revocados o destituidos por el mandato popular. Siempre el artículo 29 de la ley 26.300 va a establecer una restricción para quienes fueron revocados, que no pueden presentarse como candidatos en las nuevas elecciones. Si es que la propuesta de consulta impulsada por el promotor tuviese como resultado que se revoca a la autoridad, entonces el promotor tiene el derecho al reembolso de los gastos invertidos, de los gastos administrativos en el impulso de la consulta, así como de algunos gastos en la publicidad que hubiere hecho, condicionado este derecho a la disponibilidad de recursos presupuestales del Jurado Nacional de Elecciones. Es muy importante tener en cuenta, y siempre lo decimos en estos espacios de diálogo y capacitación y de formación que tenemos en la escuela electoral, es muy importante que el ejercicio de los derechos políticos se haga con un alto contenido cívico y con conciencia.
La revocatoria es una institución del derecho político de suma importancia sobre todo en aquellos casos en que realmente se quiebra la relación representativa entre los elegidos y los electores. Y en esos casos, pues, efectivamente, va a coadyuvar a que esa relación sea, pues, finiquitada y puedan desarrollarse otros lazos con otras autoridades. Pero cuando la revocatoria se utiliza con fines que no responden a lo público, entonces puede también convertirse en un arma, pues, que va a dañar la democracia. Y es ahí donde la educación cívica, electoral, cívica y ciudadana cobra un rol muy importante. Un rol muy importante en la medida que únicamente con ciudadanos empoderados y conscientes en el ejercicio de sus derechos y conscientes de la necesidad de que estos mecanismos funcionen de manera correcta, pues vamos a tener, pues, entonces una ciudadanía que va a participar de manera activa y muy útil en la consolidación de nuestra democracia. Muchos autores que han tratado estas instituciones doctrinariamente, algunos van a señalar y con propiedad que muchas veces la consulta, pues, contraviene, ¿no?, los fines de una democracia representativa, ¿no? ¿Para qué construir representación política si luego fácilmente se pueden revocar a las autoridades? Pero también muchos tratadistas, la literatura es muy prolija, ¿no?, y muy profusa en esta materia. Muchos autores señalan, pues, de que las instituciones de la democracia participativa son un complemento perfecto en la democracia representativa, sobre todo cuando reafirman el principio de soberanía del pueblo. Esta tesis fue acogida por el Tribunal Constitucional en una sentencia muy importante, recaída en el expediente 035-2005, PC, proceso de inconstitucional, TC, ¿no? Esa sentencia del TC, recaída, pues, sobre una acción de inconstitucionalidad que el 25% del número legal de integrantes del Congreso interpuso contra la ley 28.617, que aprobaba la barrera electoral. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional, pues, acoge esta tesis de compatibilidad de los derechos procedentes de la democracia participativa con la democracia representativa. Tesis muy importante, pero también es importante reconocer que sin estos espacios de formación, de discusión de la temática, para construir ciudadanos conscientes, pues estas instituciones fácilmente que también pueden afectar y debilitar la democracia. Nosotros apostamos por esto, por este tipo de espacios, donde podamos acercarnos a ustedes, discutir esas instituciones y también, ¿por qué no?, recoger sus opiniones para perfeccionarlas en beneficio de los intereses del país. Con ello, pues, concluyo esta presentación y quedo a las preguntas que ustedes me puedan formular sobre este tema, y demás está decirles que agradezco su atención. Y gracias. Bueno, vuestras dudas sobre la consulta popular de revocatoria parece que son más de las que imaginaba. A ver, ¿dónde se inscriben los personeros legales si ya se cumplieron los plazos para dicha inscripción? Una pregunta muy importante, ¿no? El personero legal tiene que ser acreditado por el promotor y, claro, este personero legal tiene la facultad de, a su vez, acreditar personeros ante el jurado electoral especial de su circunscripción, ¿no? Efectivamente, ¿no?, el personero legal tiene que acreditarse, ¿no?, ante el jurado electoral especial correspondiente.
¿no? Y es un derecho del promotor. En cuanto a los plazos, ¿no? Tengo entendido que en un proceso electoral, pues, los plazos son, digamos, mucho más rigurosos, ¿no? Porque en el proceso electoral, es más, todo el capítulo de personeros que está establecido en la Ley Orgánica de Elecciones está pensado para una elección de autoridades, más que para una consulta popular de revocatoria de autoridades, ¿no? Es el jurado electoral especial, en este caso. ¿Qué pasa si al día siguiente de las votaciones se tiene el siguiente resultado? 45% sí y 42% no. Se estaría decidiendo que sí se cambia de alcalde y algunos regidores. Hay algo que no he explicado y agradezco la pregunta. El elector tiene 40 votos. ¿Qué quiere decir? Que va a existir una votación individual por cada pregunta. Cada opción, o sea, cada regidor sometido a consulta va a tener su propia votación a favor del sí, a favor del no, votos válidos, votos nulos y votos en blanco. ¿Correcto? Y cada recuadro es independiente del otro. Algún regidor puede tener más votos en blanco que otro en la votación. ¿Me entienden? Entonces no podemos formular la pregunta en términos globales por los 40. Si en el caso de alguna opción se diera este resultado, pues evidentemente sí se revoca la autoridad. Si estamos ante una elección válida, o sea, ¿qué quiere decir? Que no esté afectada por ninguna causal de nulidad prevista en la ley orgánica. Si es que la votación no está afectada por ninguna causal de nulidad, tenemos este resultado, entonces, pues, evidentemente, la autoridad quedaría revocada. Pero, ojo, son 40 resultados porque la revocatoria, como está consagrada en la ley 26.300, pues es individual. Si es que bueno, no quiero ponerme en un caso concreto, pero si es que el pueblo decidiera revocar a un regidor, no quiere decir de que esa votación va a afectar al otro, porque cada uno es individual en la votación, o sea, cada pregunta, cada autoridad es individual en cuanto a la votación, tiene un tratamiento individual. Personal y funcionarios pueden ejercer actividades políticas si se encuentran de vacaciones. Miren, la regla en la neutralidad es de que quien ejerce función pública o trabaja para el Estado no haga, pues, digamos, acciones de proselitismo en favor o en contra de un candidato. La licencia es una salida, por ejemplo, razonable, ¿no? También el tema, bueno, la licencia más que todo, ¿no? Porque en las vacaciones es un derecho que tiene el trabajador, pero igual se encuentra, pues, en vinculación con la función pública. Y el personal CAS, bueno, el personal CAS está reconocido como trabajador del Estado, por ende como recurso humano del Estado, en consecuencia también se encuentra sujeto, pues, a las mismas reglas de respeto a los principios de neutralidad. El JNE puede sancionar a la empresa encuestadora. Y si es así, ¿con cuántas UIT se sanciona? Bueno, hay de acuerdo al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, pues la gradualidad, o sea, la sanción que se puede imponer fluctúa entre las 10 a 100 unidades impositivas tributarias y la gradualidad está establecida en el reglamento. Por supuesto que sí se sanciona, existe la base legal para hacerlo. ¿Cuántas veces se puede revocar a los alcaldes en una ciudad? La ley 26.300 señala que la consulta popular de revocatoria se realiza una sola vez durante el periodo. Ahí lo que falta precisar más bien es si es que es una vez por autoridad o es una sola vez por todos, ¿no? Hay un tema que está en discusión y que seguro en su momento el Jurado Nacional de Elecciones lo va a absolver.
pero la regla es de que, en principio, una misma autoridad no sea sometida a consulta 2 veces durante el cuatrienio. ¿Cuáles son las causales para que se realice una revocatoria a un regidor? Si según la ley, la ley orgánica de municipalidades, ellos solos pueden hacer función fiscalizadora, normativa y aprobar el balance. Bueno, tengo entendido que los regidores tienen muchas funciones, entre ellas funciones de gobierno. Claro, en el ámbito del funcionamiento del gobierno municipal hay funciones ejecutivas inherentes al alcalde y a la administración, hay funciones normativas y fiscalizadoras que corresponden al Consejo. No olvidemos que aquí no estamos ante una separación rígida del poder, sino que el alcalde integra el Consejo, ¿no? Y también hay funciones de gobierno, aprobar planes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos planes en el ámbito, que son herramientas de gestión, en el ámbito del gobierno local, que son funciones del Consejo. Sin embargo, para revocar a la autoridad, la ley no impone causales. Lo único que exige es que el promotor, quien va a ejercer el derecho, fundamente cuáles son las razones. De acuerdo a data del Infogob, las razones que son más frecuentemente invocadas son, por ejemplo, incapacidad en el ejercicio, incapacidad de gestión, incumplimiento de procesos electorales, inclusive suele invocarse razones que están vinculadas a las causales de vacancia, ¿no? Nepotismo, corrupción, pero como la ley no exige al promotor que pruebe lo que dice, entonces pues basta con que fundamente las razones. El derecho a la revocatoria no le parece que falta a la ética y a la legalidad si se solicita al siguiente día o mes de elegida la autoridad, a la alcaldía. Bueno, esta pregunta tiene que ver también con lo que yo no he dicho, ¿no? Porque de acuerdo a ley, la revocatoria puede llevarse a cabo únicamente durante el segundo o tercer año, no durante el primero ni durante el último. Durante el primero, ¿por qué? Porque digamos que es el tiempo de gracia que da la ley a la autoridad que esté ejecutando un presupuesto que ha sido aprobado por su antecesor. ¿Y por qué no en el último año? ¿Para qué si ya estamos a puertas de culminar el periodo y viene una nueva elección? Entonces, por eso es de que la ley prevé de que este derecho se ejerza durante el segundo o tercer año del mandato y una sola vez, ¿no? ¿Cuándo y cómo se darían las nuevas elecciones posteriores a esta consulta? Primero esperemos los resultados, que se revoque al tercio, como mínimo, de las autoridades del Consejo. En segundo término, tenemos que tener en cuenta que quien convoca a nuevas elecciones ya no es el jurado. De acuerdo a ley, corresponde al jurado convocar a proceso electoral cuando nos encontramos en consultas populares. O sea, en caso de referéndum y de revocatoria, convoca al jurado. En caso de elección de autoridades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, corresponde la convocatoria al presidente de la República. Entonces, hay que hacer una gestión con el Ejecutivo para, pues, fijar la fecha. De acuerdo a los criterios establecidos por el propio Jurado Nacional de Elecciones, es muy importante tener en cuenta que la nueva elección debe de realizarse, pues, observando un plazo prudente que permita la construcción del padrón electoral y que las actividades electorales no se superpongan en el tiempo, ¿no? Nosotros, como organismo electoral, tenemos por convicción de que el proceso debe de ser convocado, ¿no? De tal manera que permita que, por ejemplo, la aprobación del proceso electoral sea un acto no anterior, sino consecutivo al decreto de convocatoria. Queremos siempre que el proceso sea llevado a cabo de manera ordenada. En cuanto al plazo, la ley 26.300 no es categórica al respecto. ¿Cuándo creen ustedes que se van a llevar a cabo las nuevas elecciones de las autoridades que fueron revocadas el 30 de septiembre del 2012? Este 7 de julio. ¿No? ¿Por qué? Porque
También para nosotros es muy importante el tema de las facilidades logísticas, ¿no? Los tiempos, ¿no? Como les decía, un proceso ordenado. ¿Se puede revocar a otras autoridades como el presidente de la República o congresistas? Bueno, para estas autoridades no está prevista la revocación del mandato. En el caso del presidente y de los congresistas, bueno, el mandato es irrevocable, ¿no? En el caso de los congresistas, más aún, hay garantías que establece la Constitución política para conservar el cumplimiento del mandato, ¿no? Por ejemplo, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. El mandato imperativo, pues, es una característica, un elemento prácticamente propio de la revocatoria. El mandato imperativo se daba cuando las autoridades eran elegidas en un sistema feudal y estaban sujetas a un cuaderno de instrucciones. Eran elegidas para que cumplan con un cuaderno de instrucciones que le daban los electores, los representantes, y si es que ellos se salían de esas pautas, pues procedía a revocarles el mandato, quitarles el mandato. Entonces el congresista no está sujeto a un cuaderno de instrucciones, no está sujeto a mandato imperativo. Y por ello, pues, el cargo no es revocable. Tampoco es responsable por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, votos y decisiones que emiten en el ejercicio de sus funciones. Sí está prevista la revocatoria, en todo caso, para las autoridades subnacionales elegidas. Pregunta, en la cédula de sufragio hubieran colocado un recuadro como sigue: deberían ser revocados y oírse todos sí o no, para ahorrar más tiempo. Bueno, no olvidemos que el diseño de la cédula responde a lo que establece la ley. En este caso, la ley 26.300. Haber hecho esto hubiese generado de plano la nulidad del diseño de la cédula, ¿no? De puro derecho, ¿no? Yo entiendo que quien ha formulado esta pregunta tiene, bueno, ha querido, pues, que seguro el voto, la emisión del voto de los ciudadanos sea más fácil, ¿no? Pero es una cuestión legal, que claro, que es perfectible en un contexto de reforma política como el que se aproxima con la discusión de los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral, claro que sí, y perfectamente podría estudiarse y ser acogida, ¿por qué no? Habían dos preguntas más. Los limeños que se encuentran fuera del país, ¿qué es de ellos? Importante pregunta. ¿Quiénes van a votar? Los que estén en el padrón electoral. ¿Quiénes están en el padrón electoral? Aquellos que han declarado oficialmente su domicilio en la provincia de Lima. ¿Qué pasa con los limeños que viajaron al extranjero pero no cambiaron el domicilio? El voto es obligatorio, van a pagar multa. ¿Y qué pasa? O sea, tienen que venir a votar. ¿Y qué pasaría con los limeños domiciliados en el exterior que sí hicieron su cambio domiciliario ante los consulados, a través de los consulados, y actualizaron su domicilio y tienen como domicilio el extranjero? Ellos no participan en este tipo de procesos electorales. ¿Por qué? Porque la revocatoria es una consulta vecinal. Ellos ya no son vecinos, ya no están en el padrón de Lima. Bien. 3. ¿Cuándo la alcaldesa tendría que dejar el cargo para emprender su campaña contra el sí? ¿Contra el sí? Bueno, en verdad, la alcaldesa, por supuesto que, puede dar atención, porque es parte directamente involucrada en la consulta. Por supuesto que puede dar atención a las necesidades de su campaña, pero lo que no puede hacer es utilizar los recursos públicos ni vulnerar las normas de neutralidad establecidas tanto en la Ley Orgánica de Elecciones como en el reglamento de propaganda electoral, ¿no? ¿Usted por quién marcará? ¿Por el sí o por el no? Muy buena la pregunta. Voy a dar la respuesta. El voto es secreto. Bien. ¿Qué pasa si la primera autoridad gana el sí y el resto el voto es en blanco nulo? A ver, ¿qué pasa si la primera
Gana el sí y el resto. ¿Qué pasa si la primera autoridad gana el sí y los demás, se refiere a los demás consultados, a las demás autoridades consultados? Bueno, si es que solamente en una pregunta una autoridad resulta siendo revocada, pues los demás permanecen en el cargo. Y como no se ha revocado al tercio del Consejo, ya no habría nueva elección. El reemplazante de la autoridad, si es que es el alcalde, pues como lo hemos leído, es el teniente alcalde. Y si el teniente alcalde fuese la autoridad revocada, quien lo reemplaza sería el accesitario. Claro, en este caso el accesitario reemplazaría a la autoridad revocada hasta culminar el periodo porque no va a haber nueva elección. En este supuesto, ojo. Otra pregunta, ¿la revocatoria se define el resultado por mayoría simple? Claro, ¿qué ocurre? Como hay dos opciones en disputa, es una elección polarizada, el sí versus el no. Y como son dos opciones, los votos válidos van a ser la sumatoria de los del sí y los del no. El concepto de voto válido separa o excluye a los votos nulos y blancos. Y sobre esos votos válidos, dos opciones sí y el no, la mayoría relativa coincide con la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de votos válidos. Coinciden. Quien obtenga la mayoría relativa va a tener la mayoría absoluta de los votos válidos, en este caso porque son dos opciones en disputa. ¿No cree que debería especificarse en qué casos o motivos el revocador podría argumentar la revocación de una autoridad? Bueno, es un tema que está en discusión, ¿no? ¿Qué pasaría si es que la revocatoria exigiera probanza o en todo caso exigiera causales? Se asemejaría a la vacancia, ¿no? Pero con la gran diferencia de que en lugar de que decide el Consejo, decide el pueblo con el voto, ¿no? Es un tema de opción del legislador, ¿no? Pero sí hay que hacer una discusión muy profunda sobre el tema para ver cómo es que ajustamos estos mecanismos de participación y control ciudadanos de cara a este nuevo ciclo y a los retos que el país va a enfrentar en su proceso de consolidación democrática. La solicitud de revocación... ¿Había otra pregunta? ¿A qué territorio de la provincia de Lima representan los 39 regidores? A toda la provincia, porque para efectos de su elección, pues la provincia de Lima es un solo distrito electoral. O sea, en el ámbito municipal, las autoridades son elegidas en distrito único. Lo que pasa es de que el distrito es la única circunscripción electoral. Por eso es de que los 39 regidores representan al mismo tiempo a San Juan del Lurigancho, a Pueblo Libre, a San Miguel, a Magdalena, a Surco, a San Juan de Miraflores, etc. Formalmente al menos, ¿no? Porque se supone que cada uno tiene un domicilio real, donde vive, ¿no? Y seguro que subjetivamente se va a sentir más representante de los vecinos del distrito donde vive que de los demás. ¿La solicitud de revocatoria requiere ser probada? Ya hemos dicho que no, solamente fundamentada. ¿Por qué el JNE debe pagar al revocador? Se dice que hay una ley que lo autoriza, pero ¿cuál es el sustento de esa ley? Una vez que la ley está aprobada ya no se invoca el sustento, sino se aplica. Y si la ley es confusa, se interpreta. ¿Correcto? La ley es mandatoria, se cumple. Entonces, si la ley en el artículo 47 señala la posibilidad de que se pueda devolver al promotor en caso que su opción gane, entonces pues tiene que ser cumplida, ¿no? La norma. Hay solamente una restricción, la disponibilidad de recursos por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Puede que a lo mejor después de esta revocatoria, de esta consulta, el jurado quede absolutamente gastado, ¿no? Ya se verá cuando se le devuelve, ¿no? O sea, así que tengan cuidado en cómo invierten, ¿eh? Bueno, ¿cuántas firmas se necesita para revocar a un regidor de Lima y distrito? Para ello el Jurado Nacional de Elecciones, yo les recomiendo, porque en verdad dentro de todos los distritos hay un porcentaje que se cumple en función a la población electoral de cada uno de ellos. La ley señala que
el porcentaje de firmas de adherentes es de un 25% de electores de la circunscripción que han participado en el último proceso electoral. Por eso es que el jurado emite la resolución 604/2011 JNE, tomando en cuenta el padrón electoral de la elección general del año 2001. Y lean esa resolución porque ahí está de manera especificada el número concreto que representa ese 25%. ¿Cómo se define para aquellos regidores que debe seguir? A ver, ¿cómo se define para aquellos regidores que debe seguir como autoridad? ¿Cómo se define? Bueno, los reemplazantes son candidatos no proclamados, ¿no? O sea, no entiendo la pregunta. ¿Cómo se define para aquellos regidores que deben, o sea, cuál es el procedimiento para designar quiénes son los que van a reemplazar las autoridades revocadas? Bueno, lo hemos explicado, ¿no? El artículo 24 de la ley 26.300 establece el orden para reemplazar a las autoridades revocadas. ¿Cómo se considera si no concurren a la consulta a los electores hábiles más del 50%? ¿Procede la revocatoria? No, la ley señala expresamente que para que la revocatoria proceda debe de haber concurrido o asistido al acto de votación el 50% de los electores, ni siquiera la mitad más uno, el 50% de los electores. Si concurre a votar el 50% menos uno, entonces pues no procede la consulta, así haya ganado el sí. Según la ley 26.300, en su artículo 3 sobre derecho de control del ciudadano, en su inciso A, revocatoria de autoridades, indica en el artículo 4 sobre el inicio del procedimiento. El JNE procedía de una forma totalmente parcializada referente a los miembros, domicilio, huellas digitales. Bueno, lo que ocurre es de que la ley no es tan específica. La ley no señala que el que compre el kit electoral necesariamente deba vivir en el distrito. Sin embargo, es un tema en discusión, porque si hacemos una interpretación integral de la normativa, tenemos pues que la Ley Orgánica de Municipalidades señala que la revocatoria de la autoridad municipal es un derecho vecinal. ¿Qué quiere decir? Que quien solicite o promocione este derecho, ¿no? El promotor tiene que tener cuanto menos la condición de vecino. ¿Y qué quiere decir tener cuanto menos la condición de vecino? Vivir ahí, ¿no? O por lo menos haber declarado ante RENIEC como domicilio la circunscripción de la autoridad a la que desea revocar. Entonces, pues, hay esta dispersión normativa hace que muchas veces nosotros no podamos interpretarlas, o sea, el arte de interpretación de las normas sea más complejo. ¿Qué sentido tiene o cuál es el fundamento de reintegrar los gastos? Bueno, en verdad el fundamento es prácticamente, en principio, incentivar un derecho de participación. No olvidemos que esta ley 26.300 se da en el año 94. Nosotros antes de la Constitución del 93 vivíamos bajo un esquema que Guillermo O'Donnell diría que era de democracia delegativa. La Constitución ni las leyes habían desarrollado mecanismos de participación ciudadana política como tenemos ahora. Y los ciudadanos pues participaban a través de los partidos, canalizaban sus demandas en mayor medida a través de los partidos políticos. Entonces, si estamos cambiando de modelo, pero incorporamos muchos requisitos, estaríamos, en lugar de generar incentivos a los ciudadanos para que ejerzan el derecho, los estaríamos desincentivando, ¿no? En consecuencia, pues uno de los incentivos es de que los ciudadanos cuya propuesta de consulta haya prosperado,
pues se le reconozca la devolución de los gastos porque se considera que en ese caso han hecho un favor a la democracia. El pueblo les dio la razón. Algo muy similar ocurre con la interposición de tachas en una contienda electoral. El ciudadano tachante cuya tacha haya sido confirmada en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones tiene el derecho a que se le devuelva la tasa que pagó, porque se considera de que ha facilitado, ha contribuido a la mejor selección de los candidatos. Los candidatos en principio tienen que cumplir con los requisitos que la ley establece. Algo parecido ocurre acá. ¿Cree usted que el JNE debería, en este proceso de consulta popular de revocatoria, solo realizar la acreditación de personeros por partido político o agrupación política y no contar con 40 personeros? Muy interesante la pregunta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Miren, para que tengan ustedes una idea. En una elección municipal no solamente participan partidos políticos, sino otras organizaciones políticas como las organizaciones políticas locales. ¿Qué señala el artículo 17, si no me equivoco, de la Ley de Partidos Políticos? Que concluida la elección, las organizaciones políticas locales son canceladas del registro de organizaciones políticas. En el caso de regidores cuya organización política ya fue cancelada, si siguiéramos este criterio, quedaría en estado de indefensión. Ese es uno. Dos, ¿qué pasa en el caso de las renuncias o de los invitados a un partido o a una organización política X? Ya pasó la elección, fue elegido, pero él fue invitado. Toma una actitud independiente en el manejo del consejo y ya no está en el partido. También quedaría en estado de indefensión, ¿no? Aquí la idea es de que en el plano jurisdiccional todas las autoridades que son consultadas o sometidas a proceso pues tengan las mismas facilidades de defensa jurídica de sus intereses. Tal vez si cambiamos de sistema y la revocatoria es en bloque, este criterio podría establecerse. Y aún así, ¿no? ¿Cómo haríamos en el caso de los que renunciaron al partido? En el ámbito jurisdiccional de defensa de derechos, pues una situación de indefensión pues generaría no solamente una injusticia, sino que fácil que el ciudadano afectado recurre a la comisión en primera instancia y luego a la Corte Interamericana y gana el caso. ¿Por qué se instituye una fecha próxima tan deprisa sin preocuparse por el voto informado en la población? Deja mucho que desear este proceso electoral del jurado. El tema seguro va por el lado de la convocatoria, ¿no? Claro, aquí el tema quien lee la resolución número 1000 y analiza por qué el jurado hace un caso diferenciado en el tema de Lima Metropolitana, se va a dar cuenta que hay razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué hubiese implicado hacer una elección, una revocatoria en el mes de julio? En principio, Lima es un distrito muy complejo. La carga procesal sobre actas observadas no va a ser pequeña. Y si a eso sumamos pues lo que es el reemplazo de las autoridades y la eventual situación de que se revoca el tercio y que tengan que realizarse nuevas elecciones, la duración del mandato de esta transición pues puede ser peor, definitivamente. La idea de adelantar el proceso de revocatoria en Lima Metropolitana era pues atender las necesidades que implica un distrito electoral tan complejo como Lima y de que en caso procediera una nueva elección, contar con los tiempos, con el mayor tiempo posible para llevar a cabo esta nueva elección. No olvidemos que de acuerdo a la ley de elecciones municipales,
una convocatoria a una elección municipal es de 240 días antes al día del proceso. O sea, es un tema bastante complejo, ¿no? Es cierto que hay un ajuste en los tiempos, pero también existen razones claramente explicadas en la resolución número 1000, que son discutibles, por supuesto. Estamos en una democracia donde todo se discute. Y seguro que de este proceso vamos a sacar grandes experiencias para la revocatoria de cara al futuro. Miren, hay infinidad de preguntas que me comprometo a enviar las respuestas a través del correo electrónico, porque si no nos vamos a quedar hasta el día 6 de febrero, cosa que ni ustedes ni yo queremos. Pero en verdad los felicito por su valentía, por el interés que han mostrado, y en verdad espero pues tenerlos pronto en las demás sesiones de los martes electorales y en los demás eventos académicos que la Escuela Electoral ofrece con mucho cariño para ustedes. Gracias.